Escogiendo un ejército. Cada facción en Antares tiene una gran variedad de unidades y vehículos de los cuales escoger. Además, puedes utilizar unidades de mercenarios o aliados, todas disponibles en antaresnexus.com. Hablaremos de cómo elegir los aliados más adelante. Todas las listas tienen un formato único y tienen opciones genéricas para tu ejército, así como los atributos especiales como se explica más adelante. Debajo está el selector de ejemplo que se explica en las reglas. Este no está hecho para fungir como selector regular, sino como una herramienta para explicar las reglas. La verdadera estará en la lista de cada uno de tus ejércitos. Conceptos básicos para escoger tu ejército. La mayoría de los modelos se agrupan en unidades. Cada unidad tiene un valor en puntos que representa su capacidad aproximada en el juego. Mientras más poderosa, mayor es su puntuaje en el juego. Una unidad de 3 o 6 modelos puede valer 10 puntos, mientras que un ron de combate, un tanque, puede costar 20 puntos aproximadamente. Las unidades más comunes en una facción reciben un pequeño descuento para animarte a que las escojas. Aún así, estas unidades deben ser elegidas como parte de la selección obligatoria de tu ejército, como se explicará más adelante. Muchas unidades pueden ser mejoradas invirtiendo puntos en ellas, que agregarán más miniaturas o capacidades a la unidad. A esto se le llama una mejora. Escogiendo tu ejército. Cada jugador escoge unidades hasta llegar al límite de puntos acordado con el oponente. Un ejército solo puede llevar unidades del ejército que se juega. Las únicas excepciones son las listas de aliados y mercenarios. El ejército define a los modelos en cada unidad, los puntos para cada uno, las limitaciones de cada unidad y todos los relacionados que se puede seleccionar para cada ejército. El total de puntos es determinado por el escenario que se juega y no siempre será igualado. Una fuerza puede tener acceso a más puntos que otra según el escenario. Selectores. Cuando han escogido un ejército, los jugadores tendrán que escoger un tipo de fuerza para su facción. Un selector específico. Algunas facciones tienen solo un tipo de selector. Cada selector representa una organización específica que establece mínimos y máximos para las unidades de ejército. Por ejemplo, en la lista de ejércitos boromita, el primer selector representa una fuerza de clan que refleja a los obreros de una mina o sitio de construcción. Como resultado, sus unidades básicas core consisten en bandas de obreros armados con herramientas de minería y limita la cantidad de guerreros dedicados en la lista. Como contraste están los criadores, que representan a los criadores de estas criaturas como lavamitas o locomitas. Por lo tanto, estas unidades no se restringen en esa lista. Nivel de fuerza FL. En lugar de mantener rangos de puntos en todo el tiempo, utilizamos niveles de fuerza FL. Cada uno indica un rango diferente de puntos. El nivel de fuerza es utilizado para limitar el número y tipo de unidades que se puede utilizar en un rango dado. Con la intención de mantener un juego balanceado, ciertas unidades se limitan a un FL más alto que otras. Este marcador también limita la cantidad de unas unidades en ciertos niveles de fuerza. Cuando se da una mitad de FL, redondea hacia arriba. Por ejemplo, las unidades centrales del clan debe ser una cantidad de fuerza de trabajo del clan iguales al nivel de fuerza del juego, 1 AFL 1, 2 AFL 2 y así sucesivamente, además de 2. En contraste, el equipo de ingeniero o fuerza de trabajo solo necesita la mitad por cada nivel de fuerza, una unidad por la mitad de FL. Rango de niveles de fuerza. La tabla que muestra los rangos asociados a cada nivel de fuerza está destinada a diseñar escenarios donde cada jugador puede utilizar todas las unidades que tenga, pero que tal vez no complete la cantidad mínima requerida para jugar un juego más grande. En los escenarios donde un jugador tiene 50% más puntos que el otro, recomendamos mantenerse en el mismo nivel de fuerza para balancear la partida. Por ejemplo, una fuerza de 70 puntos de FL1 y una fuerza de más del 50% que se enfrenten deben mantenerse en el mismo FL. Vemos el nivel de fuerza 1 es de rango de puntos de 30 a 85.
Nivel de fuerza 2 es de 86 a 135. Nivel de fuerza 3 es de 136 a 170 puntos. Nivel de fuerza 4, 171 puntos a 200. Y cada vez que sumamos más FL, se le va añadiendo 50 puntos en adelante. Tamaño de las fuerzas. Algunas veces el tamaño común de las fuerzas y el tipo de combate son nombrados de acuerdo a su rol, más que a los puntos de juego. A continuación se muestra una tabla de referencia para dichos usos. Una fuerza de exploración, por ejemplo, es FL2 y consiste en 100 puntos, 50 de los cuales deben ser de fuerzas básicas, core. Tamaño de la fuerza. Fuerza de avanzada, 50 puntos, nivel 1. Tamaño de fuerza. Fuerza de escaramuza, 75 puntos, nivel de fuerza 1. Fuerza de exploración, 100 puntos, nivel de FL 2. Fuerza de incursión, 125 puntos, FL 2. Fuerza de invasión, 150 puntos, FL 3. Fuerza de conquista, 200 puntos, FL 4. Unidades básicas, core. Cada selector tiene una serie de unidades que deben llevarse en el ejército. Estas son las unidades básicas o core. Estas unidades reflejan la mayor composición de un ejército. Los puntos que se gastan en las unidades básicas del ejército dependen del jugador, mientras que se escoja la cantidad mínima de ellas. Cada una puede ser mejorada como sea requerido. El número de unidades básicas es determinado por el FL. Los jugadores deben gastar tantos puntos como sea necesario para comprar la cantidad de unidades básicas que sea requerido, pudiendo gastar el remanente en las demás unidades a discreción hasta gastar los puntos acordados. Las unidades básicas se indican con un símbolo de core. Las unidades básicas y más representativas de un ejército normalmente tienen un descuento de un punto. Esto las vuelve más atractivas para ser elegidas y nuestras pruebas muestran que no desbalancea el juego. Estas unidades son en la mayoría infantería o equipos de armas especiales de acuerdo al tipo de juego de Antares 2. Selección de opciones de ejército. Además de las unidades disponibles, todos los ejércitos pueden seleccionar una o más opciones del ejército. Todos los ejércitos pueden utilizar estas habilidades para modificar la selección de dados del orden o para mejorar unidades individuales. Las opciones del ejército son diferentes a las opciones de mejora de la unidad, ya que estas no dependen de una unidad específica, a pesar de que pueden ser dados a ciertas miniaturas y su selección está restringida a un porcentaje de los puntos totales del juego. Reglas especiales del selector de unidades. No solo los modelos pueden tener reglas especiales, sino también las unidades. Estas se reflejan en el selector de unidades de listas de ejércitos. Restricción de las unidades. Esta línea al fondo de las especificaciones de la unidad contiene las principales restricciones para la unidad en cada selector. Típicamente se muestra el nombre del selector y la cantidad mínima y máxima de unidades que pueden ser seleccionadas según el selector, tal como ataque 1 o 2 por FL, que significa que al menos una unidad debe ser escogida, y 2 como máximo según cada nivel de fuerza FL. Únicas. Un modelo o unidad con el rasgo único solo puede ser seleccionado una vez en el ejército dado o alianza si es que se construye una lista de ejércitos aliados. Selección limitada. La selección limitada es un rasgo de las unidades que son raras. Solamente entre 1 y 4 unidades pueden ser elegidas de unidades con este rasgo, sin importar la cantidad de puntos a los que se esté jugando. Algunos de los personajes o modelos tienen este rasgo, lo cual significa que se le otorgan a las unidades de las que forman parte. Límite del nivel de fuerza, FLN+. Esta no es una regla, sino una característica del nivel de fuerza al cual esta unidad puede ser elegida. Por ejemplo, la mayoría de los vehículos de combate, tanques, solo pueden ser elegidos a FL2 o mayores. Esto se indica con la leyenda FL2+ únicamente, junto a la unidad. Asimismo, la frase mínimo FL2+ significa que esa unidad solo puede ser elegida a niveles de fuerza 2 o mayores. Condiciones generales. Mientras que las unidades básicas en cualquier selector son relativamente flexibles, podría darse el caso que sean imposibles de usarse.
En todos los selectores, si la unidad no es compatible con el escenario, por razones lógicas, tal como un tanque en el corredor de una aeronave, entonces puede ser intercambiado por una escuadra de infantería o apoyo siempre que las demás restricciones del selector se mantengan. En todos los ejércitos, hasta el 10% de los puntos totales pueden ser gastados en cualquier opción de ejército. Cualquier unidad debe reemplazar sus armas normales, equipos, sondas y armaduras si el jugador no los tiene o simplemente para obtener una ventaja táctica. Ejemplo. Considere ejemplo de tabla anterior del selector Boromita. Aquí los nombres de las unidades se dan en la columna de la izquierda, luego sus puntos base. Las unidades en Antares 2 normalmente vienen con todo lo que necesitan, seguido de si es o no una unidad de selección limitada. La columna mínimo FL indica el límite FL en el que puede tomar la unidad. La madre de progenie no se puede tomar en FL1, por ejemplo, mirando la columna de equipos de obra, vemos que debe haber menos FL por equipo de obra, pero afortunadamente también se muestra como una unidad core. Podemos ver que mientras en el número mínimo de equipos de obra es 0, podemos tomar 1 a FL1, 2 a FL2 y así sucesivamente. Asimismo, el equipo de obra puede tomar su FL en adiestradores, lavamitas o jinetes de piedra. Sin embargo, no hay límites para estas unidades en el selector de criadores lava. En general, los selectores otorgan una gran flexibilidad mientras mantienen el juego balanceado y se le da un sabor narrativo a una fuerza. Las listas son solo una guía. En campañas largas, la combinación de unidades recomendadas aquí puede cambiar. Recomendamos usar las listas proporcionadas en los juegos más competitivos, ya que también proporcionan fuerzas razonablemente equilibradas, es decir, dentro de los límites de la asignación del punto del ejército. Eso significa que los jugadores pueden sentirse libres de tomar sus propias decisiones en juegos amistosos. En la práctica, muchos jugadores acuerdan con sus oponentes de antemano qué unidades podrían ser apropiadas, especialmente cuando se configuran escenarios asimétricos, donde las fuerzas tienen diferente cantidad de puntos. También puede ser interesante usar una fuerza central más pequeña o más grande y expandir o reducir los puntos adicionales, o no usar las pautas en absoluto y solo usar los valores de puntos unitarios individuales. Vale la pena señalar aquí que en los juegos amistosos los autores y colaboradores de estas reglas a menudo simplemente ponen unidades sobre la mesa que se sienten bien. El objetivo es divertirse después de todo. Definición de unidades. Cada modelo en una unidad definida sigue el esquema dado a las reglas básicas. Debajo de esto se dan opciones de mejora. Generalmente son modelos adicionales y restricciones de selector. Un ejemplo se muestra a continuación. La escuadra de asalto. Es una escuadra de infantería clasificado como panhumano, debido a una dependencia en las listas. La escuadra en su conjunto cuesta 10 puntos y comprende un solo líder de asalto, 3 soldados de asalto, un soldado lancero y un dron observador, cada uno de los cuales tiene las estadísticas mostradas. Los modelos de la unidad están equipados con armadura hiperluz y la mayoría tienen carabinas de plasma y granadas de plasma. El líder de asalto tiene una onda X adicional con munición de mini red y el lancero tiene una lanza de plasma en lugar de una carabina, agregando un componente anti-vehículo a la escuadra. El líder de escuadra también tiene la regla especial duro, más para reflejar su experiencia en mantener la cabeza agachada, más que ser de difícil de matar. Opciones de actualización. Las opciones de mejora indican cómo se puede alterar o hacer más efectiva la unidad simplemente seleccionando la opción indicada o un número de opciones y gastando los puntos adicionales. Esta unidad se puede actualizar gastando puntos adicionales para tener 1 o 2 soldados de asalto más, pero otros pueden expandirse mediante la adición de diferentes sondas o utilizando a un miembro de la unidad o un tipo diferente dado en la lista del miembro de unidad, incluso dando a algunos miembros de la unidad diferentes armas. Los equipos de armas a menudo se muestran con un arma básica como estándar, pero luego permiten que esa arma se cambie por otra, un más ligero de apoyo que se intercambia por un cañón más, por ejemplo. Las restricciones de la unidad fuerza indican que
Los selectores, y a veces que entre el FL, se pueden tomar la unidad, y si no se indica un FL mínimo, entonces la unidad se puede tomar en cualquier FL. También indicará si la unidad es de selección limitada, 1 de cada 4 unidades como máximo, o única. Aquí vemos que en una fuerza de asalto hay un número mínimo de escuadras de ataque requerido, el número igual al FL más, pero no hay límites en cuanto a cuántas escuadras de este tipo se pueden tomar, sujeto al total de puntos, por supuesto, en una fuerza de asalto. El número de escuadras está limitado por el nivel de fuerza, pero no hay un mínimo. Esto refleja la dependencia de Concord en una escuadra de ataque central y multifunción.